parte de un país, que es Cataluña, una gran parte de la ciudadanía catalana, tiene derecho dentro de Europa a decidir cómo quiere que sea su futuro? El problema no se plantea así, porque Cataluña no es dentro de Europa. Cataluña es probablemente, no sé, uno tiene que valorarlo, pero jurídicamente hablando, el problema es España. Ya, pero Cataluña está en España, que está en Europa. Sí, pero el Estado-Nación es España y Cataluña pertenece al Estado-Nación español. Entonces tiene que definir su relación con el Estado-Nación. Los europeos dicen no es nuestro problema, es el problema de España, jurídicamente hablando. Y si Cataluña y Madrid nunca llegan a un acuerdo, ¿qué puede hacer Europa? Porque esos catalanes, que también son ciudadanos europeos, porque tienen la ciudadanía europea, puedan ser escuchados. Pero la ciudadanía europea no es una categoría política. No hay un pasaporte europeo. No hay una nacionalidad europea. No hay un ejército europeo. La ciudadanía europea no existe. Es únicamente 2 o 3 que dicen que los ciudadanos europeos pueden circular libremente, y ahora lo están exigiendo, pueden circular y nada más. Sí, hay que salir de esa concepción falsa y abstracta de que Europa es una nación. No. Desgraciadamente, el problema de Cataluña se plantea a partir, digamos, de España, dentro de España, y hay que solucionarlo dentro del modelo constitucional español. Probablemente si tuviera que dar mi opinión sobre eso, probablemente hay que volver a revisar totalmente la Constitución española. Eso es el problema. Pero no es una relación Cataluña-Europa. Eso es un camino, para mí entender, totalmente cerrado. Claramente no estoy totalmente convencido de que se va a votar, pero yo confío en la tradición catalana, que es una tradición, digamos, de mercaderes, es una tradición de pactista, tienen una agilidad en inventar modelos conceptuales muy famosa, muy conocida. Entonces, creo que actualmente va a ser muy difícil salir de esa crisis. Para decir la verdad, lo que pienso francamente, yo creo que la situación es muy grave. Por lo que veo, y creo que desde el poder central no se han dado cuenta de la gravedad de la situación. Se ha liberado en Cataluña una dinámica que cada vez más pocas fuerzas políticas puedan controlar. No sabemos dónde todo eso va a llegar. ¿Quién puede controlar ahora la dinámica independentista que se ha desarrollado aquí? No sabemos. Considero que las élites políticas han fallado por no haber podido controlar eso, sabido negociar, y sin una propuesta muy ofensiva, muy abierta, democrática, viniendo de Madrid, veo el porvenir, digamos, con mucho pesimismo. Supongo que entiendo de todo eso que entiende que el gobierno no está jugando bien sus cartas. Yo no veo el gobierno actual en España, digamos, proponiendo de manera ofensiva, es decir, no agresiva, ofensiva, sería propuestas. Está diciendo no, pero no, pues no se puede discutir, no se puede negociar siempre con el no. Se negocia cuando uno tiene algo que ofrecer. Si finalmente el 9 de noviembre se ponen urnas en Cataluña, claro, habrá urnas, habrá número de personas, habrá un voto democrático. Entonces, ¿Europa cómo se mirará el proceso? No puede, Europa no puede decir nada, porque Europa no existe políticamente. Le voy a decir Francia, una cosa. Por ejemplo, ¿Francia reconocería o Alemania reconocería Cataluña? ¿Cómo reconocer? Es imposible. Pregunto. No es un Estado, no se puede reconocer. Hay estados que tienen existencia de estados que no son reconocidos. Mónaco es un Estado, no está reconocido. ¿Qué significa? Hay muchos estados que existen. No es un problema para reconocer. Significa que el Estado tiene una
identidad política reconocida y capaz de poder ir en la ONU como Estado-nación. Pero un día no lo tuvo, por ejemplo, Kosovo, ¿cuándo se independizó? No lo Pero tuvo, eso se crea desde con los bombardeos. ¿Queréis bombardeos aquí? No, por eso le digo. Bueno, si no. pasa lo mismo, pero sin bombardeos no se escucha. ¿Sabes? No, pero ¿sabes concretamente cómo se plantea la cuestión? Imaginemos entonces un voto, etc. Bueno, el día después se reúne el Consejo Europeo, porque Europa es el Consejo Europeo. Los 28 jefes de estados se reúnen en Bruselas o yo no sé dónde. Con un número de votos encima de la mesa. Con un número de votos. ¿Quién va a plantear el problema de Cataluña? ¿Quién? Eso le pregunto. Nadie. Nadie. Cataluña no tiene representante en el Consejo Europeo. Hay los españoles, el gobierno español. Bueno, por cortesía, por ejemplo, un francés, el francés puede decir, habéis tenido una votación ahí, bueno, ¿qué vais a hacer? Pero eso es una discusión entre nosotros, no es una discusión pública, no es una discusión oficial. No existe políticamente a nivel europeo. ¿Y si hay una declaración unilateral después de sus votos? Eso es un problema interno a España, tendrá que solucionarlo España. Ningún país puede intervenir, es imposible. Lo que ha ocurrido en el Partido Socialista es la consecuencia, aquí en España, es la consecuencia directa de la historia de los 5 o 6 últimos años. Probablemente más, pero vamos, desde que José Luis Zapatero aceptó, que era el único jefe de Estado, aceptó volverse el principal en España representante de la política, digamos, de austeridad. La famosa carta. Bien, a partir de ese momento, el Partido Socialista firmaba su testimonium paupertatis, su acto, digamos, de fallecimiento. Está claro. Este Partido Socialista aquí tiene un gran problema. Es el problema de no saben lo que es la autocrítica. No se puede cambiar de orientación si no se hace una autocrítica radical. ¿Qué ha pasado? El señor Rubalcaba dice, yo he terminado, me equivoqué, es una falta mía, me voy. Pero eso no es autocrítica. A mí no es el señor Rubalcaba, que probablemente es un señor muy respetable, a nivel muy honrado, muy respetable. No es el problema personal. El problema es el programa. ¿Cuál es su programa? No lo quieren hacer, desgraciadamente, porque no tienen proyecto alternativo al de la derecha. Practican exactamente la misma política aquí, en realidad, con matices, porque los socialistas son mucho más en situación defensiva, no quieren, digamos, destrucciones sociales, defienden más o menos a los pobres, pero a nivel europeo se olvidan todo eso y apoyan ciegamente. Yo lo vi durante 5 años en el Parlamento Europeo, vi cómo el Partido Socialista Europeo votaba prácticamente todas las medidas de privatización. ¿Cómo he titulado? En serio, qué buena pregunta. Lo he titulado porque yo siento un desengaño, yo soy pro-Europa. Y la experiencia de estos últimos años ha sido cada día más un desengaño. La Europa que ha sido para mí una inmensa, digamos, ilusión, esperanza, se ha transformado estos últimos 15 años en una pesadilla. El primer motivo inmediato es el fracaso social. El hecho de que en vez de funcionar como un proyecto que integra a la gente, la política puesta en marcha desde Bruselas, desde Europa, desintegra a las sociedades y hace explotar, hace estallar las sociedades. Es la primera experiencia. ¿Cómo se puede explicar? Por ejemplo, un país como España, que en los años 90, incluso hasta el 2005-2006, aparecía como un milagro europeo, en el marco de 2-3 años estalla y se encuentra hoy en día con más de 6 millones de parados, en nombre de Europa, en nombre de la moneda única. La moneda única la estamos pagando con más de 12 millones de parados en Europa.
Los europeos, los ciudadanos europeos de cada nación, no quieren sacrificar sus acervos sociales para una idea que aprovecha esencialmente a las élites financieras, a los bancos y a las grandes empresas internacionales. Segundo elemento, déficit democrático. La gente se siente totalmente impotente. ¿Qué hacer? Bueno, cada 5 años tenemos las elecciones del Parlamento Europeo, pero sabemos que no basta, porque estos diputados ya elegidos ahora van a desaparecer en el marco de 5 años. ¿Cómo hacer? La única manera para poder volver a tener, digamos, un empuje a nivel europeo es plantear a los partidos políticos de manera reiterada la cuestión: ¿qué mundo queremos construir? ¿Qué Europa queremos? ¿Cómo controlar estos diputados? ¿Cómo controlar la Comisión Europea? ¿Cómo controlar el Banco Central? ¿Cómo controlar el Consejo Europeo? Y eso es el trabajo que cada uno tiene que hacer en su barrio, con su diputado nacional. Por eso digo que el Parlamento Europeo debe transformarse. Debemos vincular los diputados europeos con los diputados nacionales para poder, digamos, controlarlos más. Debemos devolver la soberanía que ponemos en el Parlamento Europeo abstracto sin poder, debemos devolverla a una relación con los parlamentos nacionales para controlarlos mejor. Y debemos acabar con esa política de supuestamente estabilidad basada únicamente en la lucha en contra de la inflación y que olvida totalmente la lucha para el crecimiento económico, para el empleo, para asegurar el porvenir de los millones de jóvenes que se encuentran hoy día en paro. Es que eso es el resultado de la política puesta en marcha por los grandes partidos hegemónicos. No podemos poner fuego en el bosque y después decir hay fuego y un humo que huele mal. La extrema derecha es el humo que huele mal de este fuego. Pero el fuego, ¿quién lo puso ahí? Lo puso la Comisión de Bruselas, el Banco Central, los partidos hegemónicos, conservadores y progresistas, socialistas como de derecha, de acuerdos para poner en marcha la misma política. La extrema derecha, ella va a intentar imponer en el Parlamento Europeo, por lo menos la que, digamos, unos trabos a nivel estrictamente nacional, pero no lo van a poder conseguir. Va a hacer una fuerza mucho más de tribuna que una fuerza real. Pero es una señal. Es una señal. Cada país tiene que tomar en cuenta de que, eso es lo más importante, los pueblos están enfadados. No quieren que esa Europa de las restricciones, de la austeridad impuesta por Alemania, sea la Europa que prevalezca a nivel europeo. Porque si seguimos así, estamos seguros, yo estoy seguro que si las cosas no cambian radicalmente, si no somos capaces de hacer una verdadera revolución mental y práctica en este sentido, cambiando el papel de las instituciones y la política, Europa va a estallar. Europa va a estallar y probablemente, no sé, probablemente es lo que buscan unos. Probablemente Alemania tiene interés en un estallo para acabar con el euro, porque considera que el euro con los países del sur del Mediterráneo, los países del sur de Europa, es para ella una carga. Prefiere tener un mercado abierto a los países del este, integrar a estos países del este bajo su dominación directa y tener un gran mercado con Rusia, con China. Son los primeros inversores en todos estos países. Entonces, no sé. Ellos saben que las discusiones sobre el porvenir del euro, el país en el que son las más importantes, en Alemania. En cambio, ¿quién lo va a hacer? Bueno, como siempre, no hemos inventado nada. En política, Dios no existe. Política es la batalla permanente, las relaciones de fuerza. Ahora estamos en una situación histórica en la que la sociedad se está levantando. Hemos visto en este país nacer nuevas fuerzas. En Francia también. Entonces, y estas fuerzas tienen que imponer a los partidos políticos, a sus representantes o a la gente que se autoproclama representante porque tiene un partido y una sede, imponer a esa gente una
Reorientación. Es decir, nosotros no sabemos lo que hay que hacer, pero sabemos lo que no queremos. No somos políticos profesionales, pero no queremos paro.